Muy buenas tardes para todos. Soy Diego Midón, continuando con el ciclo de charlas breves del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, en este caso para analizar el título 3 en sus 4 capítulos relativos al imputado y su defensa. El nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes establece en primer término que los derechos reconocidos al imputado podrán ser usados por toda persona señalada de cualquier manera como partícipe de un delito. Luego el Código establece que para garantizar la defensa del imputado, la autoridad interviniente le debe informar o comunicar una serie de derechos que, la ley enumera en varios incisos y siempre dejar constancia de esa comunicación o información al imputado. Entre esa serie de derechos que la autoridad interviniente le debe comunicar o informar al imputado, podemos mencionar, por ejemplo, el derecho a ser informado o comunicado de las razones o de los motivos de su aprehensión o detención y la autoridad que dispuso esa medida cautelar o de coerción personal, a que un juez resuelva su situación sin demoras. El derecho a solicitar, el derecho del imputado a solicitar que esa medida cautelar sea comunicada inmediatamente a algún pariente o persona solicitada. El derecho, por supuesto, a guardar silencio, a no ser obligado a brindar información, a suministrar datos o elementos probatorios sin que, por supuesto, esta circunstancia pueda ser usada como una presunción en su contra. El derecho a la defensa técnica o formal desde el primer acto procesal por un abogado de su elección o por el defensor oficial. El derecho a comunicarse o entrevistarse libre y privativamente con su abogado defensor, el derecho a declarar cuantas veces quiera, etc. A los fines de la identificación física y nominal del imputado, se establece que en el primer acto en que el imputado participe, deberá informar sus datos personales y su domicilio real, y constituir un domicilio, pudiendo también informar eventualmente su correo electrónico o su teléfono personal para recibir futuras citaciones. En caso de dudas sobre su identidad, la ley prevé que el fiscal en estos casos podrá ordenar su identificación a través de testigos o bien a través de los medios que estime necesario. En caso de detención, se ordenará la identificación del imputado a través de las impresiones digitales. El Código Procesal Penal de Corrientes garantiza la defensa técnica o formal del imputado, estableciendo su derecho a ser asistido y representado por un abogado de su elección o, en defecto de esa elección, por un defensor oficial. Pero también, efectivamente, la ley garantiza la defensa material cuando establece expresamente que la actuación del defensor no impedirá o no inhibirá el derecho del imputado a efectuar o formular planteos por sí mismo. El nuevo código aclara además que el nombramiento del abogado defensor no va a estar sujeto a ningún tipo de formalidad. También se establece que si el imputado se encuentra o se halla privado de su libertad, cualquier persona podrá proponer el nombramiento de ese abogado defensor, debiendo, por supuesto, posteriormente comunicárselo al imputado para su eventual ratificación. En ningún caso, lógicamente, el nombramiento del abogado defensor podrá hacerse después, con posterioridad a la formalización de la
imputación. O sea, este es el acto procesal que señala el límite. Es exactamente igual como lo que ocurre o ocurría con la indagatoria en los códigos mixtos. El abogado defensor, se prevé que el abogado defensor, desde el momento mismo en que acepte el cargo, tendrá el derecho de acceder al expediente, debiendo constituir un domicilio e informar también su correo electrónico y su teléfono personal para futuras citaciones y para futuras notificaciones. Se prevé expresamente que el imputado podrá elegir, tiene la facultad de elegir la cantidad de defensores que quiera, el número de defensores que quiera. Sin embargo, expresamente la ley prohíbe la participación de más de 2 defensores en un acto o audiencia. Por supuesto que esto sigue siendo igual en el caso en que el cargo de defensor del imputado sea aceptado por más de uno o por varios. Las notificaciones que se practiquen a uno de ellos valdrán respecto de todos. También se prevé expresamente que el imputado revocar y nombrar nuevos abogados defensores. No se impone ningún tipo de restricción en ese sentido, pero por supuesto hasta el momento en que el nuevo abogado defensor acepte el cargo y, hasta ese momento, hasta la aceptación del cargo, el anterior defensor va a continuar en la defensa. Si el defensor del imputado abandona la defensa, por supuesto que deberá proveerse a su inmediata sustitución por el defensor oficial, que estará obligado a actuar hasta que el imputado, por supuesto, elija algún abogado de su confianza. Y el abogado que abandonó no podrá, por supuesto, esto sigue siendo igual, ser nombrado de nuevo otra vez en la misma causa. Se prevé también, al igual que se preveía con anterioridad, que cuando el abandono ocurra en el debate o poco tiempo antes del debate, el nuevo defensor va a poder solicitar una prórroga. En este caso la ley prevé una prórroga de hasta 10 días para la audiencia de debate, tiempo que la ley entiende o presume suficiente para realizar el estudio necesario. Y también acá en este sentido la ley establece o dispone que el debate ya no va a poder volver a suspenderse por esta misma causa, salvo, dice la ley, que deba asumir un defensor oficial. Se prevé expresamente, y la verdad que esto es una cuestión que particularmente yo la celebro, que el abandono de la defensa, la renuncia que se considera intempestiva y la defensa de imputados con intereses contrapuestos será considerada una falta grave por parte de los abogados. Faltas graves que la ley prevé que será comunicada al colegio público de abogados que corresponda. Se garantiza, por supuesto, la libertad y la inmunidad en la declaración del imputado, porque, por supuesto, este tiene el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Solamente podrá suministrar datos o elementos probatorios por su propia voluntad, sin ningún tipo de coacción física ni psicológica. En este sentido, se prohíbe, por supuesto, exigirle juramento o promesa de decir verdad. Se establece, y esto es importantísimo, esto es una de las características propias de un sistema acusatorio, que las citaciones al imputado no tendrán por objeto conseguir su declaración, aunque se aclara que el imputado puede declarar las veces que quiere. El imputado puede optar por declarar ante el fiscal o puede hacerlo ante el juez, debiendo este acto efectuarse de manera oral y siempre en presencia de su abogado defensor para que sea eficaz jurídicamente, pudiendo en este acto expresamente se lo autoriza a participar al querellante. Durante la etapa preparatoria se establece que la declaración del imputado solamente podrá hacerse desde la formalización de la imputación. También se lo autoriza expresamente al imputado a presentar descargos por escrito ante el fiscal, siempre con la asistencia de su abogado defensor. Antes de declarar, por supuesto, el imputado tiene que ser informado de sus derechos y luego el fiscal le va a recordar el hecho que se le atribuye, su calificación legal provisoria y las pruebas que existen en su contra, las pruebas de cargo. Luego el imputado, por supuesto, declarará
cuanto considere conveniente en su descargo, y finalmente las partes podrán hacerle preguntas, debiendo por supuesto que sean rechazadas aquellas que sean improcedentes, vale decir aquellas preguntas que sean sugestivas o capciosas. Se prevé también, se establece que el acto procesal de la declaración del imputado se va a registrar en soporte de audio o audiovisual. Se prevé también, expresamente se prohíbe a la autoridad policial interrogar al imputado. Solamente se permite el pedido de sus datos personales. Bueno, y si el imputado en esta instancia manifiesta su voluntad de declarar, la autoridad policial tendrá que comunicar de inmediato ante el fiscal. Finalmente, se prevé de manera imperativa que el incumplimiento o la inobservancia de cualquier norma o disposición relativa a la declaración del imputado va a impedir que esa declaración sea utilizada en su contra. Ello aún en aquellos casos en los que el imputado hubiera consentido para que se incumpla alguna norma en este sentido. Y en el último capítulo se prevé la rebeldía. Se establecen en primer término las causales de declaración de rebeldía, donde aparece la rebeldía de la persona que eluda una orden de detención o aquella que se fugue del lugar o el establecimiento en que esté detenido, la persona que no compareciere a alguna situación sin legítimo impedimento o aquella que se ausentare sin licencia del domicilio previamente denunciado. Bueno, se establece que una vez que se comprueben algunas de estas causales, algunos de estos casos, y previo a la detención y a la declaración de rebeldía, se deberán, o el fiscal de investigación deberá arbitrar las medidas tendientes a la ubicación o comparecencia del imputado según corresponda a través de la fuerza pública. Si tales medidas resultan infructuosas, si no consiguen el objetivo, ahí sí el fiscal tendrá que pedir en una audiencia al juez la declaración de rebeldía y por supuesto la consiguiente orden de captura o de detención del rebelde. Y finalmente se prevé que la declaración de contumacia, la declaración de rebeldía o contumacia del imputado no va a suspender el curso de la investigación como se encontraba previamente establecido, es decir, que esta circunstancia no va a impedir, no va a suspender ni la etapa preparatoria ni el dictado de las resoluciones que correspondan concretamente en esta fase procesal. Es todo, hasta el próximo encuentro, muchas gracias.